días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero, a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes en nuestro horario habitual. CGN Noticias Radio y Televisión Online presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Desde la ciudad de Nueva York tenemos conectado con Coral TV, y aquí en Guayaquil tenemos Radio Guayacense, Gloria Visión, Postdata TV y una serie de canales de televisión y emisoras que están conectadas con nosotros de carácter online. El día de hoy contamos con la presencia de la arquitecta Patricia Sánchez, ex asambleísta, quien vamos a hablar qué le parece a ella sobre el famoso adelanto de elecciones, que para mucha gente es una completa farsa. Adelante. Buenos días, Carlitos. Muchísimas gracias y un gran saludo y abrazo a la Unión Nacional de Periodistas y a ese público que nos escucha. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa con el tema del adelanto de elecciones? El adelanto de elecciones no es sino una respuesta al 28-30% de aceptación que tiene en la actualidad el presidente Noboa. A medida que avance el tiempo, ese porcentaje puede ir bajando, puede ir acortándose. Entonces, si se seguía el calendario original, las elecciones no hubieran sido en noviembre, como ahora resultaron con el adelanto, sino en febrero. Hasta febrero significaba que pasaba 2 meses más y significaba por lo menos unos 10, 15 puntos menos de aceptación. Entonces eso es, quiere llegar el presidente con las cifras no tan en rojo hasta noviembre y quiere aprovechar, como lo está haciendo todo este tiempo, para visitar territorio, ha llevado de hecho la asamblea a territorio, ¿no? Dice él, vamos a sesionar a territorio, no sé, pues desde el territorio de las universidades privadas, en San Borondón, ¿no? Por lo menos en las 6 de diciembre, donde funciona la asamblea, por lo menos la gente llega a la asamblea. Están las puertas abiertas y bueno, tienen que pasar un montón de filtros, pero llega. Acá en San Borondón, en las universidades privadas, nunca llegan. Entonces, no sé de qué tipo de acercamiento habla. Y estos días se ha visto en las noticias el oneroso costo que significa mover a la asamblea para que el señor presidente tenga el gusto de decir estamos sesionando en territorio, ¿no? Se la trajo a Guayaquil, San Borondón, le hace San Borondón y no Guayaquil, se la llevó a Cuenca, igual con un costo oneroso, mientras los hospitales no tienen medicinas, las escuelas comienzan ya un ciclo lectivo nuevo, en qué condiciones esas escuelas estarán después de pasar un invierno como el que hemos pasado. Y un sinnúmero de necesidades que tiene el Estado para resolver sus necesidades urgentes. Sin embargo, el presidente hace gala, ¿no?, de hacer uso de los pocos recursos que tenemos en una permanente campaña electoral que no termina. Ahora, no nos olvidemos algo. La revocatoria del mandato es ahora en mayo, ¿verdad? Porque se dice que ya hay que comenzar a recoger la firma y todo eso. Y yo veo que esto iba a demorar hasta que las elecciones para la revocatoria del mandato iba a ser en noviembre. Entonces el presidente hábilmente ha pedido que por la cuestión lluviosa que dice la señora Tamaín, que ahora ella sabe cuándo llueve y cuándo no llueve, entonces ella dice que va a haber un invierno fuerte, han adelantado el proceso electoral para noviembre. ¿Por qué? Para que primero sean las elecciones para alcaldes, para prefectos, y después se lleve a cabo la cuestión de la revocatoria del mandato. Sí, Carlos, sí, así es. Ese también es un argumento fuerte y bien que lo pones sobre la mesa, porque la revocatoria está ya, hay una plataforma. Ayer, antes de ayer ya salió la plataforma, la gente está dispuesta a hacer uso de ese recurso absolutamente constitucional, que es la revocatoria del mandato, y el mayo efectivamente ya se cumple el primer año de gobierno de este periodo del presidente Noboa, y ya se podría iniciar el proceso de revocatoria. Y claro, con el adelanto de las elecciones quieren traspapelar, ¿no? Quieren el tema de la revocatoria.
pero lo único que hace es ahondar más la crisis, que la gente siga profundizando en el descontento, en la lectura que tenemos ya los ecuatorianos del manejo y la manipulación que hace de todos los organismos e instituciones del Estado para adecuarlos a sus intereses corporativos, a sus intereses de grupo, y ya la gente está abriendo los ojos. Por eso son las cifras que tiene, ¿no? No salen de otra cosa, sino del descontento. Y vemos claro, él cuando estuvo en campaña prometió el oro y el moro, que no iba a subir la gasolina, que todo iba a ser color de rosa, y la realidad es otra. Ya ahorita subió la gasolina. Al subir la gasolina, ¿qué pasa? Al subir la gasolina y también los productos, le ha subido el IVA a la canasta familiar, ciertos productos de la canasta familiar. Entonces la gente, los transportistas, todos van a ver un estallido social. Carlos, todo lo que tiene que ver con alza de los productos básicos como la gasolina, el diésel, el costo de los servicios públicos, transportes, etcétera, eso es parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, Noboa se sienta como presidente de la República con el beneplácito y con la bendición del Fondo Monetario Internacional. Inmediatamente, incluso antes, porque recordemos que él viene de un periodo corto, ¿no? Claro. Producto de la muerte cruzada. Pero su segundo periodo ya electoral, él fue a los Estados Unidos, donde está la sede principal del Fondo Monetario Internacional, a pedir las garantías que él necesitaba para continuar, ¿no?, un nuevo periodo electoral, y esas garantías eran que le den un crédito, que le den un avance de los créditos en del Fondo Monetario para poder seguir sosteniendo a punta de crédito la economía del país. Entonces, todo lo que está sucediendo, todo lo que él ha hecho, él podía decir en campaña misa, él podía ofrecer lo que sea en campaña, pero una vez que se sienta en el poder, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es cumplir exactamente la receta del Fondo Monetario Internacional, que es, primero, liberalizar el precio de la gasolina y del diésel, de todas las derivados del petróleo, liberalizarlos. ¿Para qué? Para ponerlos a precio internacional por un lado, y por otro lado que sea un negocio privado, que sea un negocio privado, que ya no sea la gasolina, que el país tenga la refinación de la gasolina y que el país se abastezca de su propia gasolina, ya no sea Petroecuador el encargado de hacer esto, porque para Petroecuador también está otra receta del Fondo Monetario Internacional, que es que se quemen las refinerías, que no haya inversión para privatizarla. Así es que el primer punto de todo lo que tiene que ver con el precio de las gasolinas, que ahora se ha visto manifiestamente, ¿no?, cómo ha subido el precio por el tema de la guerra, sí, pero si es que no hubieran estado liberalizadas el precio de la gasolina, si es que tuviéramos un subsidio para sostener el precio pese a las crisis externas, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando. Que la empresa eléctrica, los cortes de la empresa eléctrica, ¿no?, que también que el mantenimiento, que no el mantenimiento, que Progen, que ATM. El tema con empresa eléctrica también es parte de la receta del Fondo Monetario, porque es un recurso estratégico. La energía es un recurso estratégico y es uno de los principales recursos que a nivel internacional ya han sido privatizados. Por ejemplo, España tiene toda la energía privatizada y carísima. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno? No invertir, dejar que el deterioro permanente de estos bienes, con la finalidad de que bajen su precio, de venderlos a gallina con peste, ¿no?, como se dice, y privatizar. Ese es el objetivo. O sea, los apagones son una respuesta a la política de desinversión y de privatización del gobierno de Noboa, ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, no nos olvidemos,
cuando nosotros decíamos que no queríamos tropas norteamericanas, porque ya habíamos vivido una etapa cuando estuvieron en Galápagos los norteamericanos, donde vejaron a las mujeres y mataban a los animales. Ahora, ¿qué pasó? En pleno mar, en alta mar, atacan a naves de pescadores, y cuando se quiere tratar ese asunto en la asamblea, los señores asambleístas de ADN dicen que no es un tema importante y que hay que tratar mejor los temas del presidente. Bueno, recordemos que cuando Noboa llega al poder ya en este segundo periodo, a los pocos días, si no me equivoco, los primeros días de enero, se sucede un hecho que fue mundialmente reportado, la toma del canal del TC Televisión. En torno a ese evento se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, ¿no? Si fue realmente una toma provocada o si fue planificada, si fue un circo, si fue planificada con la finalidad de generar un miedo, o sea, en este momento. Y claro, a partir de ahí, porque fue una cosa tan que conmovió a toda la sociedad ecuatoriana, Guayaquil fundamentalmente, el mundo entero estuvo pendiente de lo que pasaba en el Ecuador y en Guayaquil, provocó un tremendo miedo a toda la ciudadanía, y a partir de ahí entonces se genera toda una política de seguridad que se fundamenta no en el control de las bandas, del crimen organizado, de las mafias, de los puertos, de los aeropuertos, de la frontera norte, de la frontera sur, de las costas, en función de bajar los índices de criminalidad y el control sobre el tráfico de cocaína, que es el principal producto que sale desde nuestro país hacia el mundo. No, esa no es la política de seguridad. La política de seguridad que ha montado el presidente Noboa es una política que se sustenta en el miedo. Y parte de sustentar esta política en el miedo es traer a las bases militares, bombardear indiscriminadamente a cualquier flota, cualquier embarcación, cualquier yatecito, cualquier barquito que está navegando en nuestros mares, y decir que están combatiendo, entre comillas, que están combatiendo el narcotráfico, cuando lo que está realmente es matando a pequeños pescadores, pequeños campesinos, como los que fue en la frontera en el norte, con la finalidad de, por un lado, justificar la presencia de estas bases norteamericanas, por otro lado, seguir con el relato de que está combatiendo el narcotráfico, creando falsos positivos respecto a campesinos, respecto a pescadores, de que son estos los objetivos del narcotráfico. Entonces, lo que está haciendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es matando a los ecuatorianos en su propio territorio. Y desgraciadamente, todos estos acuerdos que ha hecho el Ecuador con los Estados Unidos hacen pues que estos crímenes queden absolutamente en la impunidad, porque se arman con el cuento de la seguridad. La política, repito y sintetizo, la política de seguridad de Noboa es una política de miedo, es para el control de la población, para que no pueda protestar y rechazar, y no para el control del narcotráfico. Ahora vemos que los medios internacionales a nivel de todo el mundo dicen que aquí es un narcoestado y que de aquí sale droga al mundo. Sí, desgraciadamente, qué pena para el Ecuador, que siempre fue el Ecuador una isla de paz. Yo recuerdo desde pequeña, el Ecuador era una isla de paz. Al norte teníamos un país convulsionado con Colombia, al sur otro país convulsionado también con las luchas, ¿no? Internas, que era Perú. Y el Ecuador estaba ahí como una isla de la paz. Y así vivimos por mucho tiempo, hasta que ahora el Ecuador se ha convertido en el país más violento y más peligroso de América Latina. Y claro, las cifras lo dicen todo. O sea, el año pasado terminamos con alrededor de, si no me equivoco, 10.000 muertos, cerca de 10.000 muertos, que fue el número de muertos
más alto en los últimos 25 años. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que ni el ejército, ni la policía, ni los millones invertidos, ni el 15% del IVA, ni el IVA nuevamente que ahora ha subido en la canasta básica, no hay plata que soporte, no hay plata que alcance la dicha política de seguridad del presidente Noboa. Las muertes se suceden y se siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque las bandas del narcotráfico están actuando a su total albedrío, ¿no? Ellos son los que controlan las rutas, tanto terrestres como marinas. No hay control hasta ahora no ponen el radar en Montecristi, hasta ahora no lo ponen, no les conviene, no han puesto ningún mecanismo de control, ningún radar en los aeropuertos, en los puertos, no hay, en los puertos no hay, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, no hay ningún mecanismo de control. ¿Y cuándo? O sea, ¿cuánto será? ¿Cuál será la magnitud de la droga? ¿Qué capacidad de tonelaje no se exportará? Que lo que se captura, que siempre es una mínima parte, ¿no? Son unas cifras absolutamente que nos dejan con la boca abierta, o sea, 20 toneladas, 30 toneladas, que son las cargas más grandes y más importantes, reportan las noticias, ¿no? En España, en Holanda, donde llegan los barcos en el exterior, donde llegan los barcos ecuatorianos y dicen, bueno, hemos capturado 10 toneladas, que es la carga más grande. Si esa es la carga más grande, imagínense cuánta droga estará pasando por el país. Y todo eso, porque tenemos instituciones que están jugando y que están a la disposición del narcotráfico, como lo que pasó con todo el tema de Godoy, ¿no? Godoy y el estudio jurídico Invictus, del que él venía parte, del que es tributario, y los abogados de Invictus, abogados que son pues los abogados que defienden a varios procesados por el narcotráfico aquí en el país. Entonces, que si bien, como dicen los entendidos, que si bien todo el mundo necesita una defensa, y un abogado no necesariamente el hecho de defender a un narcotraficante ya lo hace narcotraficante. Hay posiciones éticas, hay posiciones morales con las que cumplir con el país, ¿no? Y si queremos instituciones fuertes, sólidas, transparentes, eso es lo que tenemos que hacer, poner a gente sólida, transparente dentro de esas instituciones. La policía, el ejército, igual, ¿no? Policías que se los toma presos porque ya son las mismas autoridades que cogen presos a 6, 8 miembros de la policía, miembros de la Marina, que han estado vinculadas con bandas del narcotráfico, que están vinculadas en las redes del narcotráfico. Entonces, vemos justicia, policía, Fuerzas Armadas, municipios. ¿Cuántos municipios en el país son los que están contratando con las mafias? Porque es un mecanismo a través del cual se lava la mafia. Los bancos, nos estamos olvidando, el sistema financiero, que es uno de los sistemas que son el eje vertebral de la economía de cada país. Todo el sistema bancario de una u otra forma está siendo cómplice de favorecer las actividades ilícitas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque no cumplen con todo el proceso que tienen que cumplir para un control de los recursos que entran a sus bancos para el lavado de activos. La UAFE, seguimos en esta línea, la UAFE, y el sector empresarial de este país, ¿no? Porque claro, el foco de todos los ecuatorianos, del foco de la crítica, el foco siempre son los rulay, que venden los paquetitos de droga en los barrios. Eso sí, toda la fuerza de la ley, vamos al encuentro, vamos a las cárceles con tuberculosis, a eso sí, ¿no? Pero las mafias
de Mocolí, las mafias inmobiliarias, en donde se lavan millones de dólares. De la noche a la mañana salen unos edificios en plena crisis, salen unos edificios que uno no sabe de dónde viene la plata. Entonces, ¿cuáles son las cifras al respecto de esto? Fernando Carrión maneja una cifra horrorosa. Él dice que alrededor del 30% de la economía del Ecuador es una economía que está vinculada con el capital criminal. Son capitales criminales, capitales que vienen pues de todas las mafias y mafias que tienen que ver con el narcotráfico, con el tráfico de armas, mafias vinculadas con el tráfico de tierra, muentes, ¿no? Mafias vinculadas con otras situaciones, trata de blancas. Todas esas mafias son mafias que a todas se les conoce como mafias con el denominador de capital criminal. Ahora, vemos también que el gobierno nacional y el presidente Noboa a toda costa quiere exterminar a las personas de la tercera edad y a los jubilados, como que les estorba, porque ya está tratando, tengo entendido, la Asamblea, eliminar los décimos, el de abril y el de diciembre, para que ya no se les pague. Y encima de eso, el IVA tampoco se le está pagando desde el año pasado y hasta este año se le está devolviendo gran cantidad de dinero. Sí, la tercera edad es un gran problema para todo gobierno, y que es un gobierno autócrata, que no tiene ningún pudor para tratar a los sectores populares y a los sectores desprotegidos, como el de la tercera edad, lo está haciendo. O sea, primero no se estaba pagando, devengando el 15%, no lo está haciendo. Eso es una absoluta arbitrariedad, es un derecho de los jubilados, está en las leyes, pero no lo está haciendo. La primera cosa. Pero la más importante, Carlitos, es que está vinculada con el tema de que a partir de la tercera edad, generalmente, la gente ya está jubilada. Y al ser jubilada reciben una pensión del Seguro Social. Ese fondo de las pensiones cada vez es más difícil de sostenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil de sostenerlo? ¿Por qué? Porque en vez de generar economías criminales como las nuestras, economías neoliberales como las nuestras, en vez de generar empleo, lo que están haciendo es bajar el índice de empleo, quiebran todos los días de empresas, y entonces, en vez de tener más ingresos para el Seguro Social, ¿no?, con los aportes mensuales, lo que hace es que se mantienen igual en el mejor de los casos o disminuyen los ingresos. Mientras tanto, los jubilados se van jubilando, va creciendo la masa de jubilados que requieren más recursos para poder cubrir sus jubilaciones. Entonces, los viejos se vuelven un estorbo para estados o para gobiernos, no para estados, disculpen, para gobiernos como el de Noboa, que no sabe cómo generar plata, y como no sabe cómo generar plata, entonces comienza a matar a la demanda, matar literalmente a los jubilados cuando no les da atención en el Seguro Social, ¿no? Matar cuando les pone en unas salas para que tengan el diálisis sin ventilación, sin aire acondicionado. Los está matando, nos está matando. Yo también soy jubilada ya, ¿no? Cuando no tenemos los medicamentos adecuados, cuando no hay medicamentos para atender el cáncer, cuando no hay ambulancias, cuando no hay nada. Entonces, nos está matando al no darnos los implementos que necesitamos para cuidar nuestra salud, cuando no nos devuelve el IVA del 15%, que para muchos jubilados son la única forma de mantenerse, o una importante forma de mantenerse, cuando los fondos del Seguro Social van orientados a políticas populistas y clientelares, como el crédito 2,99, como el crédito miti-miti para la vivienda, que no es que no se necesita vivienda en el país, se necesita vivienda. El problema es que esa política de vivienda no es una política de vivienda para los pobres, es una política de vivienda orientada a favorecer los intereses inmobiliarios
y constructores. ¿Por qué? Porque el crédito va a que compren vivienda nueva, no a que compren vivienda usada, no a que la gente pueda generar un segundo o tercer piso en su casa, crecer, no, es a vivienda nueva, o sea, es, a ver, te doy la plata, familia, a usted le doy la plata para que usted se compre una vivienda nueva en las urbanizaciones que están calificadas por el Estado para tales fines, con el crédito. Entonces eso no es resolver el problema a vivienda y el problema déficit habitacional, sino ser una fuente de financiamiento de la empresa constructora y de la empresa financiera. Ahora, otra cosa, ¿cuántos han votado de la salud en esta última semana? Gran cantidad, y sabemos que hay problemas, que no hay médicos, que no hay enfermeras, y todavía siguen votando a más gente. Alrededor de 300 personas, tengo entendido, que fueron desvinculadas como parte también de la receta del Fondo Monetario Internacional. Pero no les han pagado, porque no hay plata, dicen. Sí, encima no hay plata, encima no les pagan, o sea, encima ni siquiera les pagan lo que ya trabajaron. Y le van a pagar en bonos, dice, que si se van a pagar es en bonos es que alcanza. Imagínense, cómo se hizo rico el expresidente Lazo, comprando bonos del Estado con los que le pagaron a la gente posterior a la quiebra bancaria, ¿no? Le pagaban en bonos y el señor Lazo los compraba a la mitad del precio. Bueno, así, eso es, cuando a uno le pagan en bonos y tiene que comer, el bono que cuesta 100 se va y los financistas siempre están pagándole al 50% el bono. Para terminar, Patricia, ¿qué opina? ¿La gente saldrá el 1 de mayo a las calles a pedir la revocatoria del mandato? Yo creo que la gente sí va a salir, tal vez, aunque sea feriado, tal vez no como antes, porque hay un temor. Como decía, la política de seguridad de este gobierno no es para el control del narcotráfico, sino para imponerle miedo a la gente. Y ese miedo es el que también no permite que la gente salga a la calle como antes salíamos a expresar todo nuestro malestar. Pero la otra forma de expresar el malestar que tiene la gente es las elecciones. Y ya lo dijo, ya lo hizo en noviembre, el 16 de noviembre del año 2024, si no me equivoco, ¿no? Del 2024, ya lo dijo, o del 2025. Ya lo dijo. Dijo que 4 veces no a la consulta que propuso Noboa. Eso lo dijo en la consulta. Va a haber una nueva consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Más plata se va a gastar. Así es. Entonces, ya el pueblo ya conoce cuál es el mecanismo que, aunque pseudo democráticamente, porque es en el marco de un adelanto y de una manipulación de las elecciones, incluso así el pueblo ya va conociendo cuáles son las formas que tiene para rechazar políticas autocráticas, autoritarias como las de Noboa, es con el voto. Entonces, sí, invitar a la gente a que salga y aquellos que están con miedo, respetamos su miedo, pero en el voto decirle no a Noboa, ni un voto a Noboa, ni a ninguna de las candidaturas propuestas con él, porque es una forma de decirle, señor Noboa, váyase. Bueno, Patricia, te dejamos con las palabras finales y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra entrevista y que no sea ni la primera ni la última que estemos aquí dialogando sobre estos temas de sumamente interés a nivel nacional. Gracias, Carlos. Yo también quiero agradecer el hecho de que compartamos estos momentos con el público. Reflexiones, aunque sean pequeñitas, son importantes para ir sembrando una semillita de información, sobre todo de información, y compartir información con la gente. Cuando ustedes me inviten, estaré aquí. Estuvo con nosotros la arquitecta Patricia Sánchez, ex asambleísta, hablando sobre el adelanto de las elecciones, que son completamente una farsa. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Patricia, por tu presencia. Gracias.